En cuanto a la seguridad lógica, como imaginaréis, es un campo que ha cambiado radicalmente en los últimos años. No hace tanto tiempo, el grueso de la información y de los datos estaba almacenada en grandes máquinas de procesamiento por lotes. Ah, Máquinas de las que había que tener cuidado, el principal cuidado que había que tener respecto a esas máquinas era el de la protección del acceso físico de los usuarios. ¿Vale? Hoy en día, con la tremenda interconexión entre sistemas y con Internet, la seguridad lógica ha focalizado el trabajo de los departamentos de seguridad. Hay que tener en cuenta que el acceso a Internet se realiza hoy en día desde un espectro mucho más amplio de dispositivos y los servicios que se disfrutan o se adquieren, que eso, ahí está quizás el kit de la cuestión, que se paga por ellos. O sea, en definitiva, los servicios que se disfrutan pues son muy variados, ¿no? Y hoy en día pues nos hemos acostumbrado a herramientas tan cotidianas como puede ser el PIN del móvil o el PIN de la tarjeta o una tarjeta de coordenadas, etcétera. Esas son herramientas que están enmarcadas dentro de lo que es la seguridad lógica, ¿vale? La seguridad lógica se define como el conjunto de medidas, técnicas, procedimientos que están destinados a la protección de los datos, ¿vale? Y también, por supuesto, a las aplicaciones informáticas. Y además, pues lo que intentan es garantizar el acceso a la información únicamente por las personas autorizadas, ¿vale? ¿Recordáis cuando hablábamos de los cuatro principios, la confidencialidad hablaba también un poco de eso, ¿no? Hablaba de que la información solamente iba a ser visible y legible para aquellos usuarios que debían ser sus, digamos, destinatarios fidedignos, ¿vale? Dentro de los conceptos de la seguridad lógica, quizás el más importante sea la política de seguridad corporativa, ¿no? Porque al final consiste en definir un conjunto de medidas, ¿no? Que garanticen esa protección de los datos, la protección de las aplicaciones y al fin, en definitiva garantizar el acceso a la información pues, a las personas autorizadas, ¿no? La primera medida de la seguridad lógica siempre ha de ser la de adoptar una política de seguridad por parte de una empresa, establecer las normas y las pautas de qué se puede y no se puede hacer en un sistema, ¿vale? Y lo más importante, configurar, igual que hablábamos antes de la importancia de los estándares, bueno, pues aquí lo importante es configurar un marco común de actuación, ¿vale? Que todos los usuarios pues sigan esas mismas pautas, ¿no? Esto debe ser un aspecto transversal, es decir, tiene que estar seguido por todas las personas que accedan a la información, todos los sistemas que accedan, todos los servicios que accedan al dato, ¿vale? Pues no, por poner ejemplos, pues instalación, mantenimiento, actualización de equipos, el control de acceso, una política de contraseñas, la utilización de los recursos a la red, de los recursos en la red, perdón, la adquisición o instalación de software, la privacidad de la información, un aspecto muy importante que debe ser contemplado ya no solo en un sistema en red o un sistema que quiera proteger su información, sino en cualquier sistema, sí, en cualquier sistema software, ¿vale? Cualquier sistema que realice una gestión de información, ¿vale? Que es la trazabilidad de ese sistema. ¿Por qué es importante trazar un sistema? Porque es importante que se dejen semillitas de quién está haciendo qué, en qué momento y con qué parámetros, por decirlo de alguna manera, bajo qué condiciones, de forma que si se produce cualquier error, sea posible el extraer y el tirar de ese hilito para saber bajo qué circunstancias se ha producido un error, con el fin de intentar resolverlo lo antes posible y también de la mejor manera posible. En cuanto a controlar el acceso a sistemas operativos y aplicaciones, bueno, digamos que la primera barrera lógica que se suele establecer es la de creación de mecanismos de control, ¿vale? De acceso a la información. Esto, así dicho, es un poco a lo mejor abstracto, pero esto a lo que nos suena es a permisos, ¿vale? Permisos, roles de usuario, etcétera. Obviamente, cuando se va a acceder a un equipo, igual que pasa con los distintos usuarios que hay dentro de un sistema operativo, cuando se va a acceder a una información no se hace a la totalidad de esos datos, ¿vale? Sino a una parte de ellos, ¿vale? Entonces eso se controla con una serie de cuentas de usuario, ¿vale? Tanto a nivel de máquina como a nivel de red. Pues esas cuentas de usuario lo que permiten al fin y al cabo es asignar una serie de derechos y de privilegios que lo que hacen es restringir las operaciones, ¿vale?
Normalmente se utiliza para identificar una cuenta de usuario un par clave-valor que es usuario-contraseña, ¿vale? Este usuario pues, puede tener restringido su uso de los recursos de aplicaciones, puede tener mayor o menor visibilidad y en el trabajo en red pues, tendrá acceso a determinados recursos compartidos en la red, ¿vale? Otro elemento que sirve de autenticación, ¿vale? Es el de las contraseñas, ¿vale? El par clave-valor, en el caso del valor, sería la contraseña, ¿vale? Que nos puede servir la analogía de que es una llave, ¿vale? Al definir el par usuario-contraseña, al definir un usuario, digamos, se le asocia y por tanto a través de este par, es decir, a través de este usuario, lo que se le podrán asignar es derechos y privilegios en cuanto al acceso a la información, al software, a los recursos en definitiva, ¿vale? En cuanto a las amenazas para las contraseñas, bueno, aparte de, por supuesto, algoritmos de fuerza bruta y otro tipo de herramientas que lo que intentan es hackear una clave, desde mi punto de vista, la principal debilidad de una contraseña es que no tenemos que olvidarnos que somos seres humanos, ¿vale? Y por complicado que parezca, se puede deducir la contraseña de un usuario en base a tener el conocimiento de una serie de, de factores en torno a ese usuario. Lo que se suele definir para este tipo de posibles debilidades inherentes a un ser humano, es decir, utilizar el apellido o el nombre de una persona conocida, del marido, de la esposa, una fecha de nacimiento, el equipo favorito de fútbol, el hobby favorito, el nombre de una mascota, etcétera. Eh, las políticas de contraseña lo que persiguen es minimizar el riesgo que existe en la elección libre por parte de los usuarios de su contraseña, ¿vale? Pues, ¿qué se define una política de contraseña? Pues que sea que tenga una caducidad, que obligue a tener caracteres alfanuméricos, tipo guión bajo, tipo caracteres especiales, tipo mayúsculas y minúsculas, tipo números, etcétera. A mí cuando me preguntan mis amigos cuál es la contraseña que debería poner, yo siempre les recomiendo, bueno, pues, por supuesto, lo primero, tener contraseñas distintas en todos los sistemas. Eso ya lo comentamos en vídeos anteriores. Lo segundo es pensar frases, ¿vale? No pensar palabras. Es decir, pensar una frase y extraer todas las iniciales de esa frase, ¿vale? Siempre pongo un ejemplo, igual algún amigo mío tiene esa contraseña. España fue campeona del mundo en 2010, ¿no? Pues la contraseña podría ser España fue F, C de campeona, fútbol de F, en Sudáfrica 2010, en ES 2010, ¿no? Por ejemplo, esa podría ser una contraseña bastante complicada de deducir, ¿vale? Ese es el consejo que le suelo dar. ¿Cuáles son las técnicas que debe aplicar un administrador de seguridad de un sistema? Pues lo que hemos comentado anteriormente, por ejemplo, el número de intentos para acceder a un sistema, un número de intentos de autenticación, la caducidad de una contraseña, que no se puedan repetir las últimas n contraseñas, etcétera. Otro aspecto que también se suele controlar es el de las listas de control de acceso, ¿vale? Que son herramientas que lo que hacen es controlar qué usuarios pueden acceder a qué aplicaciones, recursos, dispositivos, etcétera, ¿vale? Para eso nos basamos en esos roles que hemos hablado anteriormente, ¿vale? Se suelen definir o bien a nivel de red o bien a nivel de sistema operativo, ¿no? Sistema operativo, bueno, aquí en la transparencia habla de listas de control de acceso en Windows y Linux, pero es algo inherente a los sistemas operativos, ¿vale? En cuanto a red, pues lo que se hacen es establecer una serie de filtros en cuanto a direcciones IP, direcciones de red, direcciones MAC, a través de proxies, de servidores DNS, de servidores de email, etcétera, ¿vale? En cuanto a los sistemas operativos, bueno, pues principalmente estableciendo permisos sobre los objetos que componen un sistema operativo, ¿vale? Al acceso a aplicaciones por internet, bueno, hemos comentado al inicio del vídeo que se produce un acceso a internet masivo hoy en día, desde un espectro de dispositivos muy amplio a una serie de servicios muy heterogéneos, con lo cual es importantísimo mantener esa higiene digital que tanto hablamos acerca de no ser negligentes en nuestra gestión de nuestra identidad digital, ¿vale? ¿Cómo lo podemos conseguir? Pues bueno, manteniendo actualizado el sistema operativo, navegador, aplicaciones,
administrar de manera correcta los nombres de usuario y contraseña, ¿vale? Lo que he comentado también anteriormente y comenté en el vídeo anterior. Veis que estoy haciendo mucha incidencia en este aspecto porque lo considero vital, ¿vale? La descarga de recursos e internet desde sitios legales y desde sitios veraces, a través de certificados de servidor, no facilitar correo electrónico, ni por correo electrónico ni telefónicamente las contraseñas, cerrar sesión correctamente, desconfiar de la web, que es la que para regenerar una contraseña pues te permite introducir una cuenta de correo, es decir, ser receloso de ese tipo de estrategias, ¿vale? Esto lo considero vital e importante. Veremos distintas estrategias más adelante a través de las cuales, como por ejemplo puede ser la ingeniería social, se envían engaños y cebos para que sea el propio usuario el que facilite o el que dé acceso a su información sensible de una manera directa. Cuando se habla de la gestión de identidades, lo que se está controlando al final es el acceso de usuarios a recursos, ¿vale? En cuanto a ese acceso, se suele realizar una diferenciación entre la autenticación, perdón, y la autorización, ¿vale? La autenticación es, digamos, logar a un usuario en un sistema, ¿vale? Para la autenticación de usuarios se suelen utilizar herramientas como contraseñas de un solo uso, la típica contraseña que tienes que cambiar la primera vez que te entras a un sistema, un security token, que puede tratarse de un elemento de seguridad como puede ser un dispositivo hardware o como puede ser cualquier elemento utilizado muchas veces como doble factor, como puede ser una tarjeta de coordenadas, como puede ser un dispositivo móvil, etcétera. Y por último, y quizá uno de los más seguros, que es la identificación biométrica, ¿vale? Usar los elementos propios de nuestra naturaleza que son capaces de identificarnos, ¿vale? Como puede ser un iris, como puede ser un rasgo facial, una huella digital, etcétera. Actualización de usuarios, pues cada sistema suele organizarlo de una manera distinta, ¿vale? Puede serlo en cuanto a perfiles, roles, permisos, ¿vale? Son todos, digamos, aspectos sinónimos que suelen definirse a nivel propio de la propia aplicación que se esté realizando, ¿vale? Los perfiles pues tendrán acceso a una serie de funcionalidades, de recursos y de servicios, ¿vale? Ahí habla del single sign-on. El single sign-on suele usarse en sistemas que tienen varios sistemas a su alrededor, ¿vale? Un ecosistema de sistemas, por así decirlo, en el cual tú te autenticas en uno y te autorizas en el resto, ¿vale? Tú vas con el cartel de autorizado, digamos, tú entras en una aplicación, te logas en esa aplicación, te dan el marchamo de autorizado y a partir de ese momento puedes navegar por el resto de sistemas de ese ecosistema, ¿vale? En cuanto a las identidades federadas, bueno, pues en organizaciones muy grandes, ¿no? Con muchas sedes y departamentos independientes, es posible que cada sede tenga sus propias aplicaciones y en ese caso, pues se tienen que establecer relaciones de confianza, ¿vale? Entre los distintos sistemas. De forma que los usuarios pueden acceder a las aplicaciones a las que estén autorizados, ¿vale? Con las mismas credenciales. En realidad es como una especie de single sign-on, ¿vale? Como lo hemos comentado anteriormente, pero entre distintos sistemas, no entre distintas aplicaciones, ¿vale? Y el OpenID es un proyecto que lo que pretende es alcanzar una identidad federada en Internet y tiene cierta analogía con lo que hoy está muy de moda, que es el blockchain, que es una certificación en Internet, de manera que tú llevas ya tu autorización a la vez que estás navegando por Internet. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto finalizaríamos este bloque de seguridad lógica que pertenece al tema de seguridad informática, ¿vale? Un abrazo a todos.